México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Segunda parte. José López Portillo, 1976-1982. El fin del régimen post-revolucionario. Al servicio del gran capital y mal correspondido. Sección 6. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. La deuda eterna in crescendo. Deuda, exacción monetaria y en especie. Se pagaría con pesos transformándose en dólares, devaluando el trabajo nacional y, preferentemente, con hidrocarburos a precios baratos. Por su defecto, crudo, siendo apto para ser retornable con valor agregado, procesado de mil maneras por la industria petroquímica cabalmente desarrollada en el norte. Omninublados en el hechizo monetario, cuando que la deuda trae aparejada la devaluación y la inflación, a más de comprometer la producción enajenándola al extranjero. Las negociaciones financieras han sido tan urgentes y espectaculares que se le han dado al problema un aspecto puramente monetario. Así se pierde de vista que la deuda es la acumulación de un desequilibrio en especie. Despilfarramos en especie productos y servicios del exterior y que ahora hay que pagar en especie con productos y servicios, con exportación. Mientras tanto, la deuda sigue ahí y corren los intereses, yendo de por medio el intercambio desigual por la asimetría de poderío productivo, sobredeterminándose la economía para que se desenvuelva acorde a círculos viciosos. Crecimiento petrolizado, deuda, inflación, devaluación, más deuda, crecimiento supeditado a la intervención de las organizaciones internacionales reguladoras del desarrollo y con los intereses incrementándose. Habiendo ocurrido un cambio en la mentalidad de los países dependientes con respecto a la petición de préstamos, en tiempos en que los petrodólares inundaban los mercados monetarios, tendiendo a concentrarse en los bancos centrales, o mejor dicho, en los bancos del centro, junto a los excedentes de las corporaciones transnacionales. Así, habría que encargarles a las instituciones del agio internacional fueran tan amables de promover paquetes de financiamiento con dinero barato al momento de otorgarlos, que después se elevarían las tasas de reclamo. Cierto es que antes del auge capitalista de la posguerra, los países como los individuos mostraban reticencia natural a endeudarse. Milenariamente ha sido mal visto solicitar dinero a cambio de poner en peligro la hacienda y la integridad comprometida con agentes desalmados aptos para beneficiarse del necesitado. Que el capital agio fue una calamidad desde la era antigua, provocando deudas y esclavitud. Endeudarse recuerda la esclavitud, la exacción de tributos después de la derrota, las tiendas de raya, la pérdida de autonomía, gastar lo que no se tiene, disponer de lo que todavía no se produce. Parece ilusorio, peligroso, irresponsable, injusto. El keynesianismo ayudó a superar ese trauma. Era adecuado obtener préstamos para lograr producciones de otra manera imposibles ante la carencia crónica de capital por parte de las naciones y las clases colonizadas y desposeídas, pero estando implícito en el propósito el superar lo recibido con lo que se habrá de producir, pidiéndose prestado para crear obra pública necesaria y redituable a corto o mediano plazo. En la idea de Keynes, la austeridad, cual restricción de obras, resulta actitud pasiva, propia para el estancamiento, mientras que un endeudamiento impulsor de obra pública estimularía la producción y el empleo. Con el concurso de la insidia agiotista de los banksters y de las agencias de agiotaje internacional, promotoras de la deuda, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, se pasa a tener una actitud libidinosa plena de codicia por parte de la parte prestamista, así como una compulsión derrochadora propia del consumo exaltado en el supermercado por parte del prestatario. Vivir a crédito, hipotecando el futuro. Gaste ahora, arrepiéntase después. Y no era esa la intención de Keynes. Pero el trasfondo del negocio radica en el quo bono. ¿Quién se beneficia? ¿Quién gana con el endeudamiento de contribuyentes y naciones enteras? La respuesta ya la sabemos.
Por supuesto que los banksters de la banca de agio internacional, la bancocracia que domina el mundo, la que ha sometido a la economía al dominio de instituciones monetarias, la que socializa las pérdidas y capitaliza las ganancias, pagando multimillonarios sueldos a los ejecutivos y quedándose con miles de millones de dólares producto de estafas y especulaciones concedidas por los malos gobiernos neoliberales, cual la auténtica bancocracia que hace que los gobiernos gerenciales los rescate del hundimiento en agujeros negros causados por sus excesos. Cuantiosos rescates que premian el robo bancario a la ciudadanía cautiva, sacrificando el ahorro público regalado a tales aberraciones sociales. Banksters. Que el dominio del capital financiero hace de los trabajadores sujetos tributarios atrapados en la red de imposiciones avaladas por leyes y ejecutivos cómplices del banksterismo. Lo que hace la banca de los banksters con los préstamos es tender una trampa promovida con señuelos por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Atractivas ofertas carnada con las que se atrae a las víctimas, las que una vez atrapadas en la red de imposiciones avaladas por leyes y políticas de bancos centrales, así como por instituciones internacionales ad hoc, los obligan a pagar a costa de su bienestar. La trampa se activa al incrementar los intereses, subir las hipotecas, toda vez que han traído con el canto de las sirenas a los ilusos. Desde la posición existenciaria del sujeto trabajador, concediendo el fruto de su trabajo a futuro al bankster, quien se lo confisca de manera legítima, acorde con el derecho burgués. Lo mismo, multiplicado por millones, representa la exacción a la nación. Trabajadores que ya tributan en presente al cobrar sus salarios disminuidos, dejando el trabajo impago que genera la plusvalía, más los impuestos al trabajo. No bastando con tales hurtos legales, la esquilmación se traslada al futuro, obligando a que el trabajador, el trabajo de toda una nación, se enajene para el bankster, en una proporción que lacera la economía familiar y colectiva. El trabajo futuro hipotecado a los banksters, el colmo de la perfidia capitalista. Es el caso de México. Ya durante el Echeverriato, la deuda externa pasa de 5.000 millones a 20.000 millones de dólares, iniciándose la espiral extractiva exhacionista por amortizaciones e intereses, representando una sangría de riquezas y recursos para el país, iniciándose asimismo el círculo vicioso de la deuda externa de solicitar más préstamos para pagar los atrasos. Présteme para pagarles, con mucho gusto, porque así te endeudas en mayor medida, y las ganancias por pagos se multiplican e intensifican mucho más que la deuda original. En 1976-77, la situación se complica provocando la primera recesión desde la posguerra, lo que a su vez repercute en la devaluación del peso y acelera la fuga de capitales, llevando a la firma del primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en 1976. Pero para ese entonces ya era sabido que con José López Portillo el petróleo sería la solución. Por tanto, se procede a transgredir los límites de endeudamiento que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional había estipulado. Pero por supuesto que esto ocurría no contra las intenciones soterradas de tal organismo monetarista imperialista, sino por el contrario, contando con su complacencia e intervención, que los funcionarios de la banca transnacional se tropezaban en las oficinas financieras del gobierno ofreciendo créditos, en un momento en el cual había exceso de capital dinero de préstamo y tasas de interés negativas, lo que hacía pensar que endeudarse era un buen negocio. En el periodo 1978-1981, el endeudamiento neto fue de 43.600 millones de dólares, casi el triple de los 18.200 millones contratados durante los 4 años previos. Tal contratación representaba el 62.5% de la deuda total acumulada de 69.700 millones. Una buena proporción de los créditos fueron de corto plazo, lo que afectó de manera negativa el perfil de pagos de la deuda. Con lo que para los acreedores el negocio marchaba a la perfección. Créditos a corto plazo, garantía de insolvencia
y de reprogramación de la deuda, igual a solicitar más créditos. De nada servía que se lograsen tasas de crecimiento histórico si se conseguían endeudando a Pemex y a la Confederación Nacional de Electricidad, CFE, al unísono de que los de la privada iniciativa aprovechaban la ganga y por supuesto que también las filiales transnacionales. Desarrollo fiado y habría que pagar y a tasas altas de interés, las que, como se hace entendible, era algo de esperarse el que subieran en el momento oportuno, merced a la valiosa intervención de los Reaganomics, para hacer el saldo de la deuda impagable. Por lo tanto, la recesión de 1982 es más profunda que la del 76-77, combinada con una inflación de más de 100%, una devaluación del peso de cerca del 250%, una incontrolable fuga de capitales y una crisis financiera que conmovió al sistema financiero internacional. Fuga de capitales que entre 1980 al 82 se calcula en unos 40.000 millones de dólares. Habráse visto, era de sorprender, a nadie más que a los ínclitos burócratas engolosinados con la petrolización de la economía. Silva Herzog afirmando que nos vemos sorprendidos y aquello era tan solo un problema de caja. La lógica de endeudarse para crecer implica generar producción convertida en divisas a corto plazo para pagar lo concertado en proporciones en que los ingresos superen la tasa de interés acordada. Verdad de perogrullo. Pues bien, he aquí que al terminar 1981, Pemex era una empresa que vivía de fiado, pretextando una revaluación de activos del tamaño del 82% de su patrimonio, cuando que en realidad se daba el caso de que debía el 87% de lo que tenía. Pemex, como Alfa, crecía sin utilidades reinvertidas, sino a crédito. Así se entiende que en 1981 casi la mitad de sus ingresos, el 45%, haya sido por contratación de nuevos créditos, que su deuda externa represente la cuarta parte del total nacional, más que la deuda de todo el sector privado, la quinta parte del total, y que necesite más de un año de exportaciones, suponiendo que los precios del petróleo no bajen, para pagarla, durante el cual las divisas ganadas no estarían disponibles para nadie, sino para Pemex, para pagar su propia deuda. Haciendo notar este autor que el crédito a corto plazo se había duplicado en un año para ser mayor que el crédito a largo plazo. ¿Sería esto producto de la casualidad? Si no hay intencionalidad en la praxis hegemónica, entonces, por la buena de Dios, los ricos son ricos y los pobres más pobres, cuando que el entramado del poder revela en su trasfondo la intencionalidad de autobeneficiarse en un entorno de lucha de clases y disputas internacionales. Y2 más 2 más 2 es igual, y 2 más 2 más 2 igual a 6 años que no alcanzaron para producir lo suficiente para pagar la deuda concertada, que la expansión de Pemex consistió más en comprar que en vender, más en importar que en exportar y más en absorber fondos que en generarlos. He aquí la dependencia de su desarrollo remarcada aún en la gallina de oro que se pretendía emplear para saltar al primer mundo.